¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta edición. Como todos los jueves a las 8 de la noche nos encontramos en esto que es protagónico para tratar de pensar, para tratar de parar la máquina y desgranar obviamente los temas que nos importa. Hoy en un día bastante complicado para hacer un programa, la verdad, toda la jornada ha sido muy complicada. Porque el dolor obviamente nos gana, ¿no? La angustia, por toda la situación que se ha dado con el submarino, sus tripulantes, sus familias. Y también esto nos genera obviamente una sensación bastante comprimida. Pero bueno, es insoslayable también que mientras tanto, mientras nos ocurre toda esta desgracia, también se están manejando temas de fondo importantes, concretos, que obviamente van a influenciar en tu vida, van a tener una influencia directa sobre el futuro, van a tener realmente repercusiones enormes en lo que significa planificar. Ya de por sí es complicado planificar una vida a corto plazo, a mediano plazo, ¿te imaginas? A largo plazo con las novedades que uno va escuchando. Y ahí es donde debemos ponernos a pensar. Escuchamos tanto y creemos tanto, porque somos una sociedad que realmente cree mucho, que tenemos que tener cuidado y sobre todo, como dicen los que saben, ¿no? Leer la letra chica de los contratos que la legislatura, aquellos que legislan, van a tener que aprobar o no. Hoy vamos a hablar de un tema especial y con alguien especial que creo que es uno de los más consultados en estos momentos en la República Argentina, por su capacidad, obviamente, que tiene que ver con la reforma previsional. Nos referimos al doctor Cristian D'Alessandro. Cristian D'Alessandro. Es más largo su nombre. Sí. Cristian González D'Alessandro. D'Alessandro. Mi papá, Chocho, porque me quitaron el apellido de él. ¿Ah, sí? Porque me lo podaron, en realidad, porque todos me conocen por D'Alessandro, que es el apellido de mi mamá. Pero Mirá vos, sí, mirá vos. Sí. ¿Abogado? Abogado. ¿Docente? Docente. Estoy terminando la carrera de periodismo, así que bueno. prontito voy a ser Pronto uno en los medios. de los colegas de ustedes. Bueno, acá tenés un espacio cuando Bueno, quieras. Gracias. A ver, ¿cómo podemos explicar sencillito y parejo, primero la importancia que tiene esta modificación que se pretende instalar en un sistema previsional como el nuestro y cómo nos vamos a dar cuenta de la repercusión así en lo inmediato? En lo inmediato, que los jubilados argentinos van a cobrar mucho menos que antes. O sea, que están condenando a la miseria, más miseria de lo que hoy vienen cobrando los jubilados. En eso lo vamos a notar en marzo, ya del año que viene, si esto se aprueba. Te cuento que hoy, esto es de último momento, lo que el gobierno tiró a la parrilla como carne podrida en el Senado, lo quiso ahora maquillar. Y como yo salgo de grabar recién, y puse el título siguiente: al cuco lo están disfrazando de espantapájaro. No deja de ser algo aterrador, pero suavizándolo. Lo que doña Rosa, don Pedro, don Juan, que hoy cobran su jubilación, tienen que pensar que la poda, bien, que va a sufrir el bolsillo de ellos el año que viene, va a ser por lo menos un 15% para abajo. Por lo menos y como mínimo. Vamos a explicar. 10, 12, hoy 15. Yo gano la jubilación mínima, ponele. Hoy, ¿cuánto gano? 7.246 pesos. Como están las cosas hasta ahora, el próximo ajuste, ¿cuánto más o menos tendría que ganar? Hay tres circunstancias. Sí. Como empieza ahora a debatirse la reforma, tenemos que tres situaciones, porque hasta recién teníamos dos. La movilidad, tal cual vienen cobrando los jubilados desde el 2009 hasta hoy, con los dos aumentos de marzo y septiembre, sí, que de 7.246, que hoy es la mínima, pasaría en marzo con un ajuste más o menos del 12% a 8.141 pesos. Sí. Con el proyecto que entre gallos y medianoche puso el gobierno en el Senado, y es lo que estaba atado solamente por la inflación, con un plus que los gobernadores se jactaron de que iba a ser un poquito más que superaba la inflación, está rondando esa jubilación en 7.000
622 pesos. O sea, fíjense, de 8.141 a 7.622 son 540 y pico de pesos menos. Sí. 540 y pico de pesos menos que a don Juan, a Berta, a Luis, que hoy no están escuchando, le van a quitar. Pero ¿qué pasa? Hoy se conoció que Triaca, el ministro de Trabajo, con el jefe del bloque del PJ en el Senado, Pichetto, sí, negociaron una nueva fórmula. ¿Qué significa esta nueva fórmula? 70% de inflación y 30% de lo que es el salario, el promedio de los salarios estables. ¿Qué significa esto? Sí. Se toma un mix desde todas las paritarias que hubo, desde la que más dio hasta que la que menos dio, y se da un porcentaje. Ese porcentaje es el RIPTE. 70% de inflación y 30% de esto. ¿Saben cuánto aumenta? Porque, a ver, tuvimos que salir a los rajes, podemos equivocarnos en un más o menos, pero tuvimos que salir a los rajes a hacer números. Por supuesto, tengo un muy buen equipo económico a cargo de la contadora Gabriela Marinelli, que en 5 minutos nos hizo el resultado. Esa jubilación mínima, con este invento, por eso te digo el espantapájaro, se va a 7.663 pesos. O sea, tenemos de 7.622, que era lo originariamente que ponían en el bolsillo del jubilado, a 7.663. O sea, que estamos hablando de 41 pesos con 74 centavos que le van a dar con esta mejora paupérrima, claro, a los jubilados. ¿Es totalmente necesario o es para tapar otro agujero todo esto? No, a ver, nosotros nos estamos encontrando con cada disparate que dicen. A ver, salió la vicepresidenta de la Nación a decir que esto que se tiene que hacer es obra del populismo que se dio en los gobiernos anteriores. Y me incluyó a varios gobiernos. El populismo que permitió que el 40% de la población adulta mayor tenga un acceso mínimo a la jubilación que equivale no solo a la plata, sino a la salud. Porque había un 60% de incluidos, pero un 40% que no. Claro. Y hoy estamos en una cobertura casi universal del 97%. Eso, que es populismo para la señora vicepresidenta, recordemos que ellos generaron populismo también cuando eran oposición, promulgaron el 82%. Bueno, pero ahora también el 82, no, dice. Bueno. Hay una engañapichanga, Esa ¿no? es la engañapichanga, porque cuando ellos eran oposición, sancionaron, porque fue sancionado y vetado por el gobierno anterior, el 82% para todos los jubilados. ¿Qué es lo que debería ser? El 82% para las mínimas y para la máxima. ¿Por qué? Porque cuando se da un aumento solamente para las mínimas o no proporcional, genera achatamiento del jubilado que cobraba un poquito más de la mínima, pasa a ser la mínima, y eso dispara la ola de juicios como las que tuvimos. Pero el disfraz que pusieron con el 82% sobre este proyecto es el 82% del salario mínimo vital y móvil. 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellos que hayan aportado realmente 30 años a la seguridad social. Significa que las moratorias, la jubilación de ama de casa, no entran en ese 82. Lo que significa es que la señora que trabajó toda su vida en su casa o el peón rural que trabajó de sol a sol en la informalidad, no que no trabajó, sino que no tuvo la oportunidad porque sus patrones no le hicieron el aporte de jubilarse con esta moratoria, no va a tener ese 82%. Ahora, el segundo cuento chino es que el salario mínimo vital y móvil hoy es de 8.860 pesos. Mientras que la jubilación mínima, te dije que eran 7.246. Hagan el porcentaje a cuánto estamos del 82 sobre eso. Estamos en el 81,71%. Claro. O sea que estamos a 14 pesos más o menos, 14 pesos de llegar al 82. Menos de un alfajor de lo más barato y lo que son pura grasa. Ahora, qué capacidad para anunciar todo esto de manera exitosa, ¿no? Como si fueran logros. Claro. Lo mismo me pasó cuando escuché el título rimbombante reparación histórica a los jubilados. ¿Fue realmente una reparación histórica o qué fue? No, yo le puse otro título. A ver. La irreparación histérica.
APA, la irreparación histérica. Bien, A la ver, irreparación histérica. ¿Por qué? Porque de histórica no tuvo nada, de reparar no le reparó la vida a nadie, porque los aumentos que hubo en la mayoría fueron un promedio de 700 pesos, y a los que le pudieron aumentar un poco más, le salió el tiro por la culata, porque le aumentaron por un lado y le quitaron los medicamentos gratuitos al 100%, porque aquel que aumentó más de un salario, de un sueldo mínimo, un sueldo y medio mínimo, o sea, 7.246, y la mitad de eso, automáticamente desde el PAMI le quitaron la cobertura al 100%. Entonces, aquel que aumentó un poquito más de 300 pesos, automáticamente dejó de percibir la mínima, por ende le dejaron de tener ese beneficio de la devolución del IVA, que también fue una ridiculez que impactó en nada en el bolsillo del jubilado. O sea, era como Santa Rita, te dan por un lado y te quitan por el otro. Ahora, estos, me imagino yo, va a traer una aluvión de causas judiciales, ¿no? Esto se judicializa todo. Ante una injusticia social. Tremendo. Ante una injusticia, ¿a dónde vas? Claro, la justicia. A la justicia. Esto ya lo tuvimos. Esto ya lo tuvimos. Año 2002, 2003, 2004. Históricamente fueron los juicios de reajuste. ¿Por qué? ¿Por qué hay juicio de reajuste? Es claro. Porque el salario en actividad, el salario de un trabajador tiene que guardar sustitución a la vejez. Claro. O sea, a la vejez tiene que tener sustitución de ese salario para poder mantenerse en las mismas condiciones de vida. Sí. Como nunca se guardó sustitución, entonces el jubilado ante esa injusticia se va a la justicia. Año 2002, 2003, 2004, que empezaron a haber aumentos en las jubilaciones mínimas, terminaron, ¿qué hicieron? Terminaron haciendo que el jubilado que ganaba un poquito más de la mínima pase a ser la mínima. Sí. Se acható. Entonces ese jubilado, ante esa injusticia, se fue a la justicia. Y hoy, si aprobamos esto, si seguimos con juicios de reajustes, se van a multiplicar porque no guarda sustitución. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que a lo mejor al que está escuchando en este momento y está comiendo, le quedó la comida acá, pregunta que yo me hago es, ¿qué rol va a tener, porque esto indefectiblemente va a ir a la Corte Suprema de Justicia en algún momento, qué rol va a tener la Corte con esta nueva composición que ya no es tan protectoria en los derechos de los trabajadores? Ahí entramos en otro tema, que es uno tiene una sensación de justicia, casi de injusticia en la República Argentina por lo que está ocurriendo en la República Argentina. Ahora bien, ¿por qué? Yo te escuchaba el otro día en un canal amigo, ¿te preocupa tanto que esto esté tan relacionado con las otras reformas, la reforma laboral y la reforma impositiva? Bueno, porque la reforma laboral va a impactar mucho, porque va a precarizar, va a negrear aún más el trabajo formal. ¿Por qué? Porque se puede generar trabajo, sí. ¿De qué manera? Autónomo dependiente, con esta nueva figura, y donde, fíjense que en la reforma laboral se metió esa exención por parte de los empleadores de que toda contribución patronal, o sea, de que todo aporte que haga el patrón a la Seguridad Social esté limitado a 12.000 pesos o su porcentual. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí te escuché. Entonces vos me decís, Claudio, mira, vas a cobrar 11.999 pesos con 99 centavos. Así somos, los argentinos. Sí. Pero y lo otro lo arreglamos en negro. Eso lo arreglamos en negro. Claro. Me ahorro la contribución patronal, te la doy, en vez de darte ese 16% o 17% de contribución patronal, te doy la mitad, vos ganás, yo gano. Claro. Y o si... Vamos a suponer, 24.000 te van a subsidiar por los 12.000. Entonces, estamos generando una crisis donde sí es cierto que hay un desmanejo del ANSES de mucho tiempo, donde los recursos de la Seguridad Social el Estado tiene que compensar porque la cantidad de aportantes con jubilados no da. Claro. 1,5 por uno, trabajador por 1,5 trabajador por un jubilado. Por eso... Don Pedro, don Juan, también, ¿no? Don Pedro, don Juan, doña Rosa, que yo no me canso de decirlo porque son los clientes que me vienen o son los que vienen a consultarme, que se jubilaron por la moratoria, esa jubilación de ama de casa, porque el populismo anterior hizo, pero no, que ellos también aportaron. Indirectamente cuando compraron el pan, la leche, el azúcar que usted compró, tiene que saber que parte de eso que usted compró se le fue a la jubilación. Entonces, no me vengan a hablar de populismo porque la gente lo pagó. Hay que reestructurarlo, lo reestructuramos, pero la gente lo pagó. En segundo lugar, es que
achatar y quitar esa contribución patronal va a generar que haya menos recaudación. Y por otro lado, lo que le quitaron de estos impuestos que se lo van a dar a la gobernadora Vidal para que haga su campaña política, porque va a ser para eso es plata de los jubilados que le sacaron del ANSES. En compensación, ¿qué va a hacer por la reforma tributaria ahora? Darle parte, todo el impuesto al cheque, pero hasta el 2022. Y en el 2022 es esto. Claro. Y mientras tanto generaron un sistema, una crisis, donde estaba mal, sí, pero le agravaron la crisis, ¿para qué? Para que desemboque en la segunda reforma, porque este es el parche. Este es el parche. ¿Esto es el parche? Este es el parche. ¿No es la cuestión de fondo, no, decís vos? Este es el parche que Macri dijo que después de que, la reforma previsional iba a darse con la constitución de esa comisión encargada de revisar toda la reforma, pero que algo iba a salir, vean la conferencia de prensa. Sí. Palabra más, palabra menos, dijo que algo iba a salir antes. Era esto. Ahora, la reforma previsional se viene, la verdadera, con este generamiento de crisis que te digan, bueno, como el sistema está en quiebra, colapsado, vamos al ahorro voluntario. Volvemos a la FJP, al y sistema ya sabemos privado. qué pasa con eso. Fíjense cómo todo es cíclico. Sí. Y no es que yo estoy haciendo agorerismo. Ahora, yo te escuchaba anoche, creo que estabas en C5, ¿no? Anoche estuviste ahí. La verdad que no sé dónde estoy ya. No, estás en todos lados, pero porque sabés, y explicás, como me decían hoy en las redes, cuando decía que ibas a estar, habla claro y se entiende. Eso debe ser con la docencia, ¿no? Con la docencia, sí, y con el trato al jubilado. Claro, yo tengo que tratar para el señor que está en el campo, para el señor que es sordo, para el señor que es analfabeto, para la señora que es culta, y para todos tengo que dar un mismo discurso. Y que entonces, se entienda. se tiene que entender. ¿Por qué decías que los legisladores, ojo legisladores con lo que vayan a firmar, porque van a escupir para arriba y eso les va a caer en la cabeza? ¿Por qué? Porque el que hoy se quiera poner como el sallo de presidente para dentro de 2 años, va a tener que pagar los juicios de reajuste que se vengan. Porque de algún lado la plata va a salir. Salvo que la Corte Suprema le dé el aval, le dé el aval al presidente y al equipo económico para que le poden el salario al jubilado. Pero yo hoy, gracias a Dios, Infobae me publicó una carta abierta que le hice a los legisladores, la pueden leer desde Infobae, desde el portal, y la replicaron ya Opinar, muchos portales, donde yo le pido claramente el porqué y le doy el motivo del por qué no tienen que votar esta reforma. Yo estaba leyendo también. No que la suavicen como la están maquillando, directamente que no. Ahora, muchos de lo que... si del cuco me lo pasan al espantapájaro, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, yo estaba leyendo los que están por firmar o por votar, se van en diciembre. Sí. Muchos de ellos. Los del Senado se van en diciembre. ¿Y por qué? Porque esto ya es más especulación política. Sí. Como no quiere que hable la expresidenta en el recinto, entonces apuran el tratamiento del Senado antes del 10 de diciembre para que Cristina no se despache. A mí no me interesa si habla o no habla, lo que no quiero es que lo voten. Y después va a diputados con la nueva composición, porque ya iba a tener un poco más de sostén el partido de gobierno para poder tejer algunas alianzas. Pero yo me pregunto, bueno, el Frente Renovador dijo que no iba a votar directamente, no que con los maquillajes ahora, directamente yo vengo de estar hablando con Daniel Arroyo, dijo que no lo iba a votar, que se van a oponer, directamente, porque si lo maquillan es otra cosa. No creo que la izquierda tolere esto. El peronismo kirchnerista no creo que lo tolere. Bocio es una moneda al aire, no sabemos cómo va a disparar. ¿Los gobernadores qué van a hacer? Los gobernadores van a ingerir sobre las provincias, sobre el Senado. Ahí puede ser que salga en el Senado, pero no creo que tenga el acompañamiento del diputado. Yo quiero creer que los diputados y los senadores, que nos estarán escuchando seguramente, no se van a endeudar aún más el bolsillo del jubilado. No quiero pensar que los jubilados van a ser la variable más del ajuste, y no quiero pensar tampoco que cuando vayan a mendigar el voto en el año 2019, porque después te cuento, van a los centros jubilados, centro por centro, a golpear la puerta para decirle cuáles van a ser las reformas. Todos lo hacen, porque yo lo veo.
¿Me permitís una breve Dale. pausa? Vamos a la pausa y seguimos, porque, a ver, si no sale en términos legislativos, puede haber un decreto, ¿no? Puede Ahí ser. te quiero ver. Ahora volvemos con el doctor Cristian D'Alessandro. Ya venimos.